minutos para exponer esas propuestas y los lineamientos de esta aspiración a la representación. No haremos ninguna pregunta, será usted quien tiene el tiempo para hacer la explicación necesaria. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Camilo, buenos días y buenos días a todos los oyentes de la UD Estéreo. Efectivamente, mi nombre es Livia Susana Urrego Rivillas, docente de la Facultad Tecnológica, y en la plancha estoy con el profesor Juan Nepomuceno Zambrano Cávides. Pues primero voy a presentarlo a él. El profesor Juan Zambrano es docente de planta del proyecto curricular de eh, tecnología en electricidad e ingeniería eléctrica por ciclos propedéuticos de la Facultad Tecnológica. Es profesor en matemáticas, fue coordinador del proyecto curricular de tecnología en electricidad y pues ha trabajado pues desde diferentes escenarios en la Universidad Distrital. Mi nombre, pues, como ya lo mencioné, Lidia Susana Urrego, soy docente ocasional del programa de tecnología electrónica. Soy tecnóloga electricista de la Universidad Distrital, Facultad Tecnológica, ingeniera en control electrónico e instrumentación de la Universidad Distrital, Facultad Tecnológica, y próximamente magíster en automatización de procesos industriales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy en proceso de culminar mi tesis. En cuanto a, digamos, mi trayectoria al interior de la universidad, pues trabajé en la universidad como auxiliar de los laboratorios hace más o menos unos 12, 15 años. Fui docente catedrática y pues ahora soy docente de tiempo completo. También he trabajado en diferentes proyectos fuera de la universidad en términos de lo que es la educación media y articulación con la educación superior en varias apuestas hechas por la Secretaría de Educación con otras instituciones. También desde el Ministerio de Educación en lo que se llamó el proyecto del marco de cualificaciones y en varios proyectos de generación de propuestas y consecución de documentos maestros en el área de electricidad, electrónica, mecánica y mecatrónica. Eso pues en cuanto a mi trayectoria, llego más o menos en el 2018, tras el paro universitario, pues esto genera una gran inquietud en los profesores catedráticos y ocasionales, toda vez que pues no hay una conexión directa con lo que sucede en la universidad, y entonces empieza como una angustia en los pasillos y empezamos como a hablar estos profesores catedráticos y ocasionales de cuál va a ser el futuro de la universidad y qué pasa en términos de lo que es la contratación de los docentes. Entonces esa angustia en el 2018 me lleva a participar activamente del movimiento estudiantil, del movimiento profesoral y pues mirar allá desde adentro qué era lo que estaba sucediendo al interior de la universidad y en la defensa de los pagos de los docentes catedráticos y ocasionales en términos del pago. Entonces en ese momento conozco de la lista Manos y Voces, o más bien la casualidad de muchos profesores de diferentes facultades. Empezamos a reunirnos y encontramos a través de la lista Manos y Voces una oportunidad de comunicación y de trabajo. Adicionalmente, pues ya el profesor Juan Cávides lo conocía porque pues soy muy cercana al proyecto de eléctrica, soy egresada de tecnología allí. Entonces empezamos a trabajar y a escucharnos. Creo yo que ese fue el primer momento y poder escuchar ideas, ¿cierto? Y empezar a construir. Entonces quisiera pues empezar a contar un poco desde las propuestas de la plancha y pues de esas propuestas de la plancha cómo estarán pues articuladas a lo que sería la representación pues desde la facultad. Entonces digamos que la plancha propone 5 ejes de trabajo. El primero pues es la propuesta obviamente de la defensa de la educación pública desde todos los estamentos y desde todos los escenarios. La propuesta de formalización laboral docente de los profesores de vinculación especial. Eh, la tercera propuesta es desde las veedurías y protección de los recursos públicos.
el cuarto desde la asamblea universitaria y pues, la democracia participativa, y un quinto elemento desde la investigación, la extensión, la proyección social y la región. Entonces, digamos que esos son los 5 ejes de la plancha Voces y Manos en este momento. Ahora bien, entonces, pues desde ese propender por la defensa de la educación pública, pues obviamente desde la defensa de nuestra universidad, ¿cierto? Y obviamente desde el posicionamiento de la facultad tecnológica y de los programas y del modelo de la facultad tecnológica. Entonces, visto desde lo que podemos gestionar desde allí, la facultad tecnológica, pues digamos que ha sido un pilar de lo que es la educación por ciclos a nivel nacional. Llevamos más de 25 años trabajando en esta formación tecnológica y profesional, ¿cierto? Y lo que pues sí vemos, nos hemos visto en los últimos decretos, que nos ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque nos han solicitado cambio de denominaciones particulares de los programas y demás que nos afectan esos cambios de denominaciones generales a denominaciones muy particulares, pues que definitivamente no permiten la identificación de la línea de trabajo de nuestros egresados. Entonces, desde esa defensa, pues es importante generar esas mesas de trabajo que puedan impactar directamente en esas políticas ministeriales en cuanto a lo que son nuestros programas tecnológicos y profesionales que se desarrollan en la Universidad Distrital, que no son cualquier programa, sino que son programas que realmente llevan 25 años, somos pioneros en la educación por ciclos, y a veces pareciera que se desconociera el trabajo de la Universidad Distrital y particularmente de los docentes de la Facultad Tecnológica, que durante años han construido una propuesta en términos de lo que son los ciclos propedéuticos. Entonces, digamos que es importante generar esas estrategias y esas alianzas, y que definitivamente pues la Facultad Tecnológica participe y genere propuestas y apuestas para que no nos sigan maltratando en términos de las denominaciones de los programas de tecnología, que cada vez las hacen mucho más pequeñas y específicas, y cerrando aún mucho más las posibilidades de los egresados y el reconocimiento de los programas. No es lo mismo hablar un programa de ingeniería eléctrica que un programa de ingeniería, de sistemas eléctricos, de redes de distribución. Entonces, todo eso nos ha llevado a que no seamos reconocidos realmente dentro de las denominaciones que tienen los programas. Ese sería como un primer punto en esa agenda de trabajo. En cuanto al tema de la formalización laboral, como lo mencionaba, pues el profesor Juan es un profesor de planta que fue coordinador. Yo he sido docente catedrática, en este momento soy docente vocacional. Entonces, digamos que eso nos ha dado una fortaleza en mirar el tema de la formalización en términos de lo que es la facultad, no como ¿cómo se diría? Como esa bandera a mostrar, sino en realidad cómo construir propuestas para que realmente pueda suceder la formalización docente. La formalización docente no es solo en términos de decir que todos entramos a la planta así nomás, o de que todos vamos a entrar si no existen los recursos. En la actualidad, o hasta el año anterior, con el decreto 01 del 2018, ya se estaban contratando a los profesores a 10.5 meses, los profesores ocasionales. Infortunadamente, pues con todo este tema de la pandemia, volvimos a las contrataciones particionadas de 2 y de 4 meses. Entonces, la idea es seguir construyendo propuestas en las que estos tiempos de contratación de los docentes, tanto los tiempo completo como los MTO, como los hora cátedra, se amplíen, ¿sí? Tal que pues efectivamente la universidad vaya generando paulatinamente esos recursos para poder, digamos, tener a todos los profesores dentro de su nómina, porque finalmente el daño que se le hace a los profesores ocasionales en términos de esa contratación es muy grande. Yo conozco ya de casos de profesores que llevan 20 años en la universidad y que tras esa alternancia de esos meses que uno queda sin contratación, pues que en esos tiempos se pierda la afiliación tanto a salud, que es sumamente delicado, como las semanas para pensionarse. Entonces hay profesores que llevan más de 20 años y dada esa alternancia, pues no van a poder pensionarse. Entonces uno ve ahí sí un tema muy,
muy delicado en el sentido que no hay garantías, ¿cierto? No hay garantías para decir, bueno, yo soy profesor y puedo pensar que puedo cotizar para mi pensión, pues finalmente eso no sucede debido a esa alternancia intersemestral. Y pues mucho más complejo en los temas de salud cuando uno está pues desafiliado 2 meses al año, pues finalmente el sufrimiento resulta siendo bastante grande porque las EPS ya no lo atienden a uno, si uno viene pues con, hay profesores que vienen con tratamientos y si la universidad lo desafilia, pues finalmente pues allí existen temas que no se pueden seguir o en su defecto uno tiene que cotizar de modo independiente y eso también genera problemas en términos de la afiliación y también en términos de las pensiones porque se baja el monto mensual anual de las pensiones cotizadas. Entonces creo yo que esas propuestas deben buscar por primero ampliar la cantidad de meses que son contratados los profesores. Segundo, en términos de buscar esos recursos, porque sabemos que finalmente sí entraron unos recursos a cuenta del paro. Ahorita pues la contingencia nos pone a vivir otro momento, pero también es importante ver que pues hay que ir a buscar los recursos, hay que ir a golpear las puertas y hay que visualizar lo que están viviendo los profesores ocasionales de la Universidad Distrital en términos de lo que es la contratación y desde allí generar propuestas. Otro elemento importante es el reconocimiento real de las condiciones de los profesores, tanto de planta como ocasionales de la Universidad Distrital. Nosotros vemos que pues a través de todos estos procesos de acreditación institucional, digamos que se muestra muchas veces como en una gran bolsa a los profesores tanto de planta como ocasionales, pero en realidad pues no, lo que sucede al interior de la universidad es otra cosa, ¿sí? En realidad no hay un reconocimiento real de cuáles son las necesidades de la Facultad Tecnológica en tanto se pensara en la ampliación de la planta docente de la Facultad Tecnológica. Entonces creo yo que es importante esa tarea de reconocimiento real de los docentes al interior de la Facultad Tecnológica y realmente pues cuáles son esas necesidades y cuál es esa proyección. Yo no conozco que la Facultad Tecnológica pues en realidad tenga una proyección de cuántos docentes requiere al día de hoy con la cantidad de estudiantes que tiene. Entonces creo yo que es importante esa mirada en términos de lo que es el interior de la Facultad Tecnológica. En cuanto pues al tema de las veedurías, pues en este momento yo ya me encuentro trabajando con un grupo de trabajo de estudiantes y algunos docentes de otras facultades en términos de generar esa veeduría, en que efectivamente nosotros hagamos de ese ejercicio veedor, eh, lo reconozcamos, tengamos esa cultura de ver nuestros recursos, no con el ánimo de hacer señalamientos, sino con este tema de verificación, ¿cierto? Y de una u otra manera y de control, ¿cierto? Creo yo que este equipo, pues lo que estamos buscando desde estas veedurías es ampliarlo, que los docentes de la Facultad Tecnológica participen mucho más o participen activamente de estas veedurías, porque todos somos veedores y no solo en términos de los recursos, sino también de la normativa. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de salidas de profesores particularmente ocasionales, en los que uno efectivamente no puede verificar que sí se le dio un debido proceso a la salida de estos profesores, cómo fue, si efectivamente hubo un proceso para quitarle la carga a esos profesores. Creo que también es importante esas veedurías desde esa mirada. Desde pues, la Asamblea Universitaria, el apoyo total a la Asamblea Universitaria, de hecho, participé activamente en la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos de la Universidad Distrital, de donde emanó pues, el acuerdo para instaurar la Asamblea Universitaria. En cuanto a la investigación y proyección social, pues definitivamente lo que nosotros queremos es ser un foco de crecimiento para la localidad de Ciudad Bolívar. Si bien es cierto que se han hecho muchas cosas desde extensión, también es cierto que a veces la Facultad Tecnológica pierde visibilidad o simplemente es el edificio y creo yo que pues debemos estar en procura y esto precisamente con el tema de la región
nuestra facultad tecnológica está en un sitio de altísimo impacto y a veces vemos que esos temas de proyección social o demás pues suceden pero no son tan profundos. Si nosotros tenemos hace un año, junto con la coordinación de electrónica, hicimos un, un primer evento de lograr traer, no sé, niños, jóvenes de la localidad para que conocieran la facultad tecnológica, pues eso debe ir mucho más allá de una visita a la universidad, a la facultad, sino debe ser pues realmente que dejamos redes entre los grupos de investigación y los colegios aledaños para realmente poder impactar positivamente en términos de los proyectos que se suceden en extensión, pues que efectivamente si se está hablando de un tema, por ejemplo, de energías alternativas en la localidad y demás, pues que los docentes que tienen una fuerte formación en esos temas, pues puedan participar. Y finalmente, pues en términos de lo que considero más como persona, creo o que consideramos con el profesor Juan en términos de la comunicación. Finalmente uno se siente muy solo como docente en términos de la comunicación que está pasando realmente al interior de la universidad. Entonces uno queda ahí un poco sordo, no se escucha nada. Entonces creo yo que un elemento importante es esa comunicación y conocer lo que está realmente sucediendo al interior del consejo de facultad y generar propuestas no solo al interior, sino con las otras facultades que finalmente uno resulta viendo que pues los problemas siguen siendo los mismos independientemente de las facultades. Y otro elemento que es hoy. Entonces yo acabo de hablar pues de todas las propuestas en el marco general, pero hoy estamos viviendo un momento diferente, un momento en el que la pandemia nos ha puesto aquí y entonces uno dice, bueno, y en el hoy, ¿cierto? Porque esta es la propuesta macro, en el hoy, pues uno ve que lo que necesitamos los docentes es estar comunicados, estar interconectados y tener redes, ¿sí? Pero redes entre compañeros, redes con la facultad, redes con la universidad, que realmente nos permitan llevar este momento de una mejor manera. Entonces, en términos de lo que es la conectividad, en términos de lo que es la capacitación de los docentes, no es fácil asumir una cátedra en estas condiciones. Finalmente, pues el apoyo real, ¿cierto? Desde la parte de las TIC de la universidad, que pues realmente se genera un apoyo a los profes en términos de monitores o demás que le permitan generar esos contenidos académicos, porque hasta a veces si entrar uno al MIT se le dificulta y se siente uno es ahí en una angustia muy grande. También en términos de lo que sería, pues volviendo a nuestra facultad tecnológica, el tema de es una preocupación muy grande para nosotros que efectivamente por la pandemia no podemos ir a los laboratorios. Y de todas formas pensarlo en esa manera es sumamente complicado. Entonces, ¿cuál sería esa estrategia para el regreso a clase, para la retoma de los laboratorios? Todo estos no es solo unos protocolos de seguridad que lávese las manos y demás, sino todo lo que viene detrás y también lo que viene detrás de la formación de nuestros estudiantes. Eh, los, los programas que, por ejemplo, en el caso de mecánica, que el estudiante requiere ir al taller, el caso electricidad electrónica y demás, que uno pues necesita que el muchacho vaya y conecte allá, cuáles van a ser esas alternativas, esas propuestas para poder que realmente nosotros sigamos dando una formación de calidad, ¿cierto? Si tenemos que tejer redes, ¿cuáles van a ser esas propuestas para que efectivamente pues nuestros jóvenes no vayan a ser como esa generación perdida, sino que en realidad puedan tener esas estrategias y nosotros también como docentes. Es muy difícil hacer una clase que es netamente de laboratorio o en un 50% con el laboratorio construirla, pero tampoco nos podemos ir a exponer allí. Entonces, ¿cuál sería ese elemento mediador que nos permitiría lograr que efectivamente sigamos haciendo una formación de calidad y de pertinencia en la Facultad Tecnológica? Entonces, creo yo que desde esas apuestas también hay que buscar generar propuestas, pero las propuestas no se construyen desde dos personas, sino las propuestas se construyen logrando concentrar muchos docentes y lograr hacer esas propuestas desde la base. Desde la base, esa es el elemento pues
especial que creo resaltar, y también pues la mirada desde la administración. Precisamente ayer veía que nos llegó una evaluación desde, perdón, un instrumento desde acreditación institucional en la que nos preguntaba cómo estábamos los profesores. Y yo decía, llevamos casi 3 meses en esta situación y es la primera vez que nos preguntan, profe, ¿cómo está? Entonces creo yo que es eso, profe, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Esa es como la propuesta, pues desde aquí, pues nuestras manos para trabajar, para construir, nuestras voces para escuchar y para generar propuestas. Esa es como la mirada de esta representación. Bueno, profesora Livia Susana, ya completo el tiempo. Le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación de la Secretaría General de la UD 90.4 FM Estéreo. Por supuesto, los agradecimientos a la profesora Livia Susana Urrego Rivillas y también al profesor Juan Nepomuceno Zambrano Caviedes, que hacen parte de la plancha número 51 para la representación o la candidatura, la representación mejor del representante de los profesores ante el Consejo de la Facultad Tecnológica. Feliz día, profesora Livia Susana, muchas gracias. Y Sonia, seguimos entonces.